Haz tiempo para el vacío. Primero, obsérvate a ti mismo. Sé contigo mismo tal como eres, pero sin prisa, sin impaciencia. En nuestra vida cotidiana, ¿alguno de nosotros tiene tiempo para pensar en nada? Imagino que la mayoría de la gente diría que no tiene ni un momento libre para eso. Estamos presionados por el tiempo, por el trabajo y por todo lo demás en nuestras vidas. La vida moderna es más ajetreada que nunca. Todo el día, todos los días, nos esforzamos al máximo para hacer lo que hay que hacer. Si nos sumergimos en este tipo de rutina, inconsciente, pero inevitablemente, perdemos de vista nuestro verdadero yo y nuestra verdadera felicidad. Cualquier día, solo necesitas 10 minutos. Intenta encontrar tiempo para el vacío, para no pensar en nada. Intenta simplemente despejar tu mente y no dejarte atrapar por las cosas que te rodean. Diversos pensamientos surgirán, pero intenta alejarlos uno por uno. Al hacerlo, comenzarás a percibir el momento presente, lo sutil, los cambios en la naturaleza que te mantienen vivo. Cuando no te distraes con otras cosas, tu ser puro y honesto puede revelarse. Dedicar tiempo a no pensar en nada es el primer paso para crear una vida sencilla. Y para entender de qué hablo, quiero contarte la historia de Marcos. Marcos tenía 42 años y no recordaba la última vez que había mirado el cielo. No es que no tuviera ojos para hacerlo, es que nunca había tiempo. Siempre había algo más urgente, algo más importante, algo que no podía esperar. Su vida era una lista interminable de cosas por hacer, y cada vez que tachaba una, aparecían 3 más. Así había sido desde los 20 y tantos, cuando entró a trabajar en esa empresa de logística en el centro de la ciudad, y así seguía siendo ahora, 2 décadas después, con un cargo más alto, un sueldo más alto y un cansancio que ya no tenía nombre. Se despertaba a las 6 de la mañana, a veces antes. No porque su cuerpo lo pidiera, sino porque el teléfono vibraba. Un correo de algún proveedor en Europa, una notificación del sistema, un mensaje del equipo que ya estaba trabajando al otro lado del mundo mientras él dormía. Y antes de que sus pies tocaran el suelo, ya estaba respondiendo. Ya estaba adentro. Ya estaba dentro de la máquina. El desayuno era mientras revisaba el calendario. La ducha era lo único que no podía hacer con el teléfono en la mano. Y esos 7 minutos bajo el agua caliente eran, sin que él lo supiera, los únicos 7 minutos del día en que su mente tenía algo parecido al silencio. Aunque ni siquiera entonces descansaba del todo, porque su cabeza seguía repasando la agenda, los pendientes, la reunión de las 10, el informe que había prometido para el jueves. Manejaba al trabajo escuchando podcasts de productividad. Comía frente a la pantalla. Respondía mensajes mientras esperaba el ascensor. Era bueno en su trabajo, muy bueno, y eso era lo que más lo atrapaba, porque su competencia se había convertido en una trampa perfecta. Cuanto mejor lo hacía, más le pedían. Cuanto más le pedían, más se esforzaba. Y cuanto más se esforzaba, menos espacio quedaba para cualquier otra cosa. Su hija cumplió 11 años un martes de octubre. Él estuvo en la fiesta, físicamente estuvo, pero en algún momento entre el pastel y los globos, sacó el teléfono para revisar un mensaje urgente, y cuando volvió a levantar la vista, ya estaban apagando las velas. Esa noche, acostado en la oscuridad, tuvo una sensación extraña. No exactamente culpa, algo más difuso. Como si hubiera estado mirando su propia vida a través de un vidrio empañado y no pudiera ver bien lo que había adentro. La crisis no llegó con estruendo. No fue un infarto, no fue un despido, no fue una pelea monumental. Llegó un sábado por la mañana, en forma de lluvia. Su esposa había salido temprano con su hija. La casa estaba en silencio. Marcos se sentó en el sofá con la intención de revisar unos documentos, y en ese momento, sin ninguna razón aparente, el internet se fue. El router parpadeó, murió, y de repente no había señal. Su teléfono tenía datos móviles, podía haber seguido trabajando, pero por alguna razón que él mismo no supo explicar, no lo hizo. Simplemente se quedó sentado. Y ahí empezó algo que nunca había experimentado de adulto. El silencio.
No el silencio de las 3 de la mañana cuando uno no puede dormir y la cabeza está llena de ruido, sino otro tipo de silencio. Uno más limpio. Marcos escuchó la lluvia golpeando el vidrio de la ventana. Escuchó su propia respiración. Escuchó el sonido casi imperceptible del refrigerador en la cocina. Y sintió una incomodidad enorme, como si su cuerpo no supiera qué hacer con eso. Como si el reposo fuera un idioma que había olvidado hablar. Pensó en levantarse. Pensó en preparar café, en poner música, en buscar el cargador para usar los datos del celular. Pero siguió ahí sentado. No por disciplina ni por convicción, sino por algo más parecido a la curiosidad. O quizás al agotamiento. El tipo de agotamiento que ya no te deja ni las fuerzas para escapar de ti mismo. Los primeros minutos fueron incómodos. Le vinieron a la mente cosas que llevaba semanas sin pensar. El proyecto que le preocupaba más de lo que admitía. Una conversación con su padre que había quedado a medias. Una idea que tuvo hace meses de aprender a tocar la guitarra que vivía olvidada en el armario. Imágenes sin orden, sin sentido aparente. Su mente era como un cajón que alguien había sacudido y todo lo que había dentro estaba flotando. Pero no huyó. Se quedó ahí, mirando cómo flotaban esas cosas, sin agarrarse a ninguna. Y poco a poco, muy poco a poco, el cajón fue asentándose. Los pensamientos fueron bajando. La lluvia seguía. Y Marcos sintió algo que no recordaba haber sentido en años. No felicidad. No exactamente. Algo más parecido a la presencia. Como si por primera vez en mucho tiempo estuviera realmente en ese cuarto, en ese sofá, en ese sábado. No en el lunes que venía, ni en el miércoles que había pasado. Ahí. Notó que la luz que entraba por la ventana era de un gris suave que nunca había visto, o que quizás siempre había estado ahí, y él nunca se había detenido a mirarlo. Notó que tenía los hombros subidos, tensos, como si llevara años preparándose para un golpe que nunca terminaba de llegar. Los bajó, respiró, y algo dentro de él, algo muy pequeño, se aflojó. No tuvo una revelación, no escuchó ninguna voz, no resolvió ningún problema. Simplemente estuvo ahí 40 minutos, mirando llover, sin hacer nada. Cuando su esposa volvió con su hija y entró empapada y riendo, porque habían quedado atrapadas sin paraguas, Marcos las miró desde el sofá y sintió algo que hacía tiempo no sentía con esa claridad. Las vio. De verdad las vio. No como parte del fondo de su vida mientras procesaba otra cosa, sino a ellas, completas, ahí delante. Esa tarde no abrió el correo. No fue un cambio radical. Marcos siguió siendo Marcos. Siguió trabajando duro. Siguió teniendo días en que el teléfono no paraba. Pero algo había cambiado en él, como cambia una cerradura cuando alguien por fin encuentra la llave correcta. Empezó a buscar esos momentos de manera intencional. 10 minutos por la mañana, antes de revisar cualquier pantalla. Sentado, sin hacer nada, dejando que su mente hiciera lo que quisiera sin perseguirla ni dirigirla. A veces era incómodo, a veces aparecían cosas que no quería ver. Pero aprendió que eso también era parte de ello. Que el silencio no siempre es paz. A veces es una conversación pendiente consigo mismo que uno ha estado postergando durante años. Lo que encontró en ese espacio no fue una versión mejor de sí mismo, ni una lista de propósitos transformadores. Encontró algo más simple y más valioso. Encontró que todavía estaba ahí. Que debajo de los correos y las reuniones, y los pendientes y el ruido constante, había algo que no había desaparecido. Una parte de él que sabía lo que quería, lo que sentía, lo que le importaba de verdad. Solo necesitaba silencio para escucharla. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, quizás en el metro, quizás en el carro, quizás con los audífonos puestos mientras haces otra cosa, te pregunto algo sin que tengas que responderme a mí. Respóndete a ti. ¿Cuándo fue la última vez que te diste ese espacio? ¿Cuándo fue la última vez que no huiste del silencio sino que te quedaste en él, aunque fuera solo 10 minutos, para ver qué había adentro? No tienes que tener la respuesta ahora. Pero quizás hoy,
Solo hoy podrías intentarlo. 10 minutos, sin teléfono, sin música, sin nada. Solo tú y el silencio, y lo que aparezca en él. Porque tu ser puro y honesto todavía está ahí. Solo está esperando que le hagas un poco de espacio.